Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con lo que corresponde a Chile amenaza y catástrofes. Ya, para empezar ya a dar más continuidad a la serie, o sea, en este caso la unidad. Ya. Ahora, el territorio chileno y sus amenazas de origen natural. ¿Ya? Muchas veces, las amenazas de origen humano o antrópicas, uno a veces no las aborda en mucha intensidad desde la gestión de desastres, ¿ya? Porque en la práctica estas van a tener siempre una actuación más a nivel de empresa, a nivel organizacional. ¿Ya? Para eso nosotros generamos distintos planes de emergencia. Que recuerden que un plan de emergencia va a estar siempre en función de la emergencia, ¿ya? Para que también darle como una lógica a aquello. Ahora, Chile tiene una característica, que es como muestra esta imagen. Y aparte, la posición geográfica y las características físico-naturales. O sea, Chile es una angosta y larga faja de tierra. Pero eso, independiente de ser así, si nos damos cuenta, eso propicia a que generen y se den distintas situaciones, tanto climáticas, tanto geográficas, pero también entendiendo de que geológicamente hablando Chile es un país muy joven. O sea, la geografía de Chile todavía no se termina de moldear y va a seguir sufriendo cambios de aquí a más adelante. Y eso también se da a entender por el nivel de sismicidad que tenemos en Chile. O sea, Chile sigue siendo a la larga uno de los países que presenta mayor actividad sísmica en el mundo. ¿Ya? Y aparte que geográficamente hablando, en Chile siempre se van a identificar cuatro lugares, lo que es la planicie costera, ¿ya? Lo que corresponde también a la cordillera de la costa, perdón, la depresión intermedia y lo que corresponde a la cordillera de los Andes. ¿Ya? Entonces, sumado a cómo está dispuesta la geografía en una zona norte, zona sur y una zona central, que vamos a tener también distintos tipos de clima. Por lo tanto, las características físico-naturales también van a generar y mostrar, o también pueden explicar la aparición de ciertos eventos naturales, ¿ya? O amenazas de origen natural asociados al clima y a al clima, a la geografía y a la temperatura. Ahora, la singularidad de la posición geográfica y las características físico-naturales del territorio influyen y explican que los eventos naturales extremos sean parte de la historia de Chile. Las amenazas de origen natural más recurrentes son terremotos, erupciones volcánicas, sequías intensas, precipitaciones concentradas en cortos periodos de tiempo, las cuales generan inundaciones y deslizamientos de cuerpos rocosos, por ejemplo, o de cierta estructura ladera del cerro. Y eso, chiquillos, a la larga va generando distintos elementos, distintas como consecuencias, ¿ya? Que muchas veces no se estiman, por lo tanto, al no estimarse de manera adecuada, no se generan los distintos planes de respuesta que uno esperase que se generaran producto de esto. Ahora, en la práctica, las amenazas de origen natural, ¿ya? Son geológicas, volcánicas, sísmicas, tenemos tsunami y hidrometeorológicas. Y esto es así. Ahora, el nivel en que estas se puedan estar manifestando y se puedan dar depende de varios factores. Lo que nosotros nunca podemos prevenir, o más que prevenir, detectar o predecir, ¿ya? Porque la prevención viene asociada a un trabajo en las capacidades que podemos tener nosotros como vulnerabilidad, entendiendo también la capacidad como una aptitud de poder enfrentar un evento y poder eh, tratar de reponerse lo más pronto posible, ¿ya? De esto, es un tema, pero el decir mañana o en 2 días más o en un mes más va a haber un sismo de tales características en tal lugar, con un epicentro o un hipocentro en tal lugar específico, es complejo, ya no es sencillo de poder ver. ¿Ya? De hecho, no existe, yo no tengo conocimiento realmente de una tecnología que me diga un nivel de detalle para esos parámetros. ¿Ya? Entonces, yo no puedo predecir la ocurrencia de ciertos elementos, pero sí puedo preparar la respuesta. Ahora, con lo hidrometeorológico, muchas veces se pueden elevar ciertas alertas tempranas preventivas, ¿ya? Y cuando ocurre un terremoto o un sismo de intensidad considerable, sí se puede dar una alerta temprana preventiva para la ocurrencia de un tsunami, ¿ya? O también la ocurrencia de algún evento meteorológico asociado más con el agua. Y ahí uno puede ya preparar la respuesta de mejor manera, de manera más anticipada.
Y eso es como lo ideal que ocurra siempre, ¿ya? Por eso es importante, cuando uno quiere prepararse, es tomar las noticias o estos elementos, pero de fuentes confiables, ¿ya? O sea, página web de gobierno, por ejemplo, y también considerar la provisión de las distintas alertas, ¿ya? Básicamente, recuerden que si estamos en borde costero, nos va a llegar a nuestro teléfono celular el aviso de que hay que evacuar a alguna zona en específico ya para poder evitar o minimizar una consecuencia o una afectación hacia las personas. La amenaza geológica, hay que entender también que la localización geotectónica de Chile en el cinturón de fuego pacífico implica que el país se encuentre emplazado en una de las zonas con mayor liberación de energía del planeta. De ahí que en Chile se produzcan más o menos una cantidad de 100 sismos diarios, y en los cuales nosotros percibamos una cantidad muy pequeña. Ahora, la permanente convergencia de las placas de Nazca y Sudamericana, en la denominada zona de subducción, hace a nuestro país un territorio con una alta concentración de volcanes y sismos de grandes magnitudes. Estas dos condiciones, o esta condición que en el fondo se explica por estos dos elementos, nos obligan a que nosotros tengamos distintos planes de respuesta definidos en nuestra... porque tengamos que definir distintos planes de respuesta, planes de actuación, ¿ya? Recuerden, la emergencia es algo que no se programa cuando ocurra, pero sí yo puedo programar las distintas actividades que debo hacer de manera constante para que la capacidad de respuesta sea lo más adecuada posible. La amenaza volcánica, Chile es el segundo país a nivel mundial con mayor concentración volcánica, con más de 2.000 volcanes, de los cuales 91 se consideran geológicamente activos, incluidos los dos más activos de Sudamérica, que en este caso Villarrica y el Yaima, ambos en la región de la Araucanía. ¿Ya? Ahora, la actividad volcánica también puede implicar ciertos movimientos sísmicos, ya para también hay ciertos elementos, ciertos momentos en cuales pueden ser también tener cosas en común, ya para que tampoco se pueda pensar lo contrario. ¿Ya? O sea, cuando hay un volcanismo muy activo, también hay una sismología bastante activa en el lugar. En algunos puntos son parámetros que van de la mano. Ahora, los tsunamis, no necesariamente porque ocurre un terremoto en nuestro lugar cercano, va a generar un tsunami, o un sismo en un lugar cercano va a generar un tsunami. Muchas veces nosotros también nos podemos ver afectados por tsunamis, producto de una zona geográfica que esté al frente de nuestra costa. ¿Ya? De ahí que hay que entender, o no olvidar que el tsunami significa tren de olas, ¿ya? O una sequía de olas, tsunami es una palabra de origen japonés, ¿ya? Y también el tsunami hay que entenderlo como una variación de la altura de la ola. Ahora, de acuerdo a los datos proporcionados por el Servicio Nacional de Geología y Minería, SENAGEOMIN, aproximadamente el 30% del territorio nacional está en área de influencia directa con volcanes activos. El alto 50 podría haberse afectado de alguna forma, en donde destacan los altos niveles de exposición de infraestructura energética, comunicaciones e industrias de gran importancia para la economía nacional. SENAGEOMIN, no hay que olvidarse que, además de tener o de poder controlar lo que corresponde a seguridad minera, ¿ya? También se dedica a poder controlar todo lo que es la actividad sísmica que se origina en el país. Como entendemos eso, o sea, Chile es el segundo país del mundo que concentra la mayor cantidad de volcanes. Entonces, también ahí tenemos varios temas asociados a aquello. O sea, el volcanismo quizás no es algo muy, muy latente o muy visual para nosotros, ¿ya? El que estamos viviendo en la zona norte, más en la tercera región, en Vallenar. Pero en las ciudades más al sur ya es más habitual ver eso. Y eso también produce un fenómeno que, como para nosotros no es habitual verlo, quizás no le tomamos la magnitud que debiésemos, o no le damos la magnitud, la importancia que realmente debiésemos darle. Ahora, eventos volcánicos entre 1558 y 1999 son todos los puntos que tenemos en rojo. Si ustedes se dan cuenta, hay bastante, o sea, tenemos una cantidad importante. Bueno, ¿qué pasó con Chaitén? ¿Y qué pasó con Chaitén? Hay que entender algo con Chaitén, que en la práctica esto produjo una reubicación de Chaitén. De ahí se trabaja, o desde ahí que existe el concepto de nueva Chaitén. O sea, si nos damos cuenta, nos percatamos, en la práctica una actividad volcánica tan grande como esa
produjo el desplazamiento de una comunidad, ya geográficamente hablando. O sea que la amenaza fue tal en ese aspecto que la capacidad se vio completamente sobrepasada. Por lo tanto, una de las medidas de control que tuvo que aplicarse, ya después de generar todo esto, es reubicar a la población. Ya, y vamos a tener también un elemento a considerar. La amenaza sísmica, Chile concentra uno de los más altos niveles de actividad sísmica en el mundo, registrándose diariamente un promedio de 200 sismos, bastante más de lo que yo tenía por mi estadística. ¿Ya? Siempre he manejado una estadística de 100 a 105 años. 200 sismos entre los perceptibles e imperceptibles. Las estadísticas demuestran que en promedio de los últimos 5 siglos se ha generado un terremoto de magnitud superior a 8 en escala Richter en alguna parte del territorio nacional, en donde destaca el terremoto de 1960, el más grande registrado de la historia mundial, con una magnitud de 9,5 en la escala de Richter. La escala de Richter y Mercalli hacen referencia también a percepción y daños. O sea, no son escalas iguales, ¿ya? Van a tener como mediciones o elementos distintos, diferentes. En el territorio del 60, si mi memoria no fue el terremoto de Valdivia, yo no nací en esa época, pero sí lo he escuchado, fue tan grande que en algunas zonas el terreno se iba a levantar o hundir 1 metro. ¿Ya? La modificación de la geografía producto de los terremotos o tsunamis es algo bien importante en Chile, ¿ya? Y por eso, Chile, por ejemplo, hay varios estudios que revelan que se va a seguir dividiendo en zonas. Y la zona sur se va a seguir dividiendo aún más, ya producto de toda la actividad sísmica que se va a seguir originando. Yo siempre he dicho, un elemento importante de ser un país sísmico es que se siga generando y fortaleciendo las distintas, ¿cómo decirlo? Las distintas capacidades, ¿ya? Y empezar ya a generar una cultura en temas de seguridad y en temas de respuesta a emergencia más avanzada, más desarrollada, ¿ya? Que hay veces que uno queda con la percepción aquella, de que pese a que estamos en el país más sísmico del mundo, la forma, la percepción de la gente del riesgo y de cómo poder tratar de poder mitigar o desarrollar una capacidad, mejor dicho, no es tan elevada. Ahora, el último acontecimiento de mayor impacto nacional está en la amenaza registrada fue el terremoto del 27 de febrero de 2010, catalogado como el sexto más grande de la historia, y alcanzó una magnitud de 8,8 megawatts con una zona de fractura de 630 kilómetros que afectó a más del 60% de la población del país. Como consecuencia de este tsunami, se generó o se cobró la vida de 521 personas. ¿Ya? Siempre van a haber elementos tristes o eventos que van a generar como un hálito o una actitud de tristeza en la comunidad, que es que fallezcan personas, ¿ya? O sea, es un tema bien complejo el que pueda fallecer gente producto de un evento, ¿ya? Ojalá sean elementos que se sigan no previniendo en sí. Yo no puedo prevenir que ocurra un tsunami, pero sí puedo tratar de que las consecuencias o poder trabajar a distintas capacidades de las personas para que esto no impacte de manera tal, ¿ya? Y eso, chiquillo, es un tema bien complejo. O sea, se hace necesario que se trabajen y modifiquen políticas ya a nivel país para poder tener un trabajo más en esto, más acabado. Ahora, esto fue tan grande este terremoto, ya que yo viviendo en Copiapó, hasta ahí nosotros sentimos el sismo. Ya en este caso el terremoto se sintió bastante fuerte, de hecho. Y eso también generó una serie de eventos en el cual el país no pudo seguir funcionando de manera habitual, de manera normal. La amenaza de tsunami, la configuración paralela de la línea de la costa en relación a la zona de subducción genera en todo el borde costero de nuestro país que se encuentra expuesto de manera constante a la amenaza de tsunami. Estos eventos naturales extremos poco frecuentes, pero se encuentran entre los más complejos fenómenos físicos, ¿ya? O sea, ¿es habitual que haya tsunamis? Sí. Y de hecho, cuando uno utiliza el concepto de análisis histórico, que es ponernos a pensar de qué es lo que ha pasado antes, ¿ya?
uno dice, ah, ok, o sea, por ejemplo, en la cuarta región han ocurrido tsunamis en 1900, hay registros en 1700 y hay registros anteriores, ¿ya? Cuando uno habla de registros es cuando ya o no existe la tecnología como lo que hay ahora, y que ahí en algunos documentos, incluso algunos diarios de vida de personas de la época, ¿ya? Se registran estos eventos que sucedieron, ¿ya? Ahora, ¿son poco frecuentes? Sí, son poco frecuentes, ¿ya? Pero lo que, independiente de que sean poco frecuentes, no hay que no pensar de que hay que tener o colocar ciertas protecciones, ¿ya? A esto. O sea, el darnos cuenta de que hay que hacer modificaciones, hay que pensar en políticas públicas que apoyen, por ejemplo, a que no se siga construyendo más en los bordes costeros, ¿ya? Y seguir con la preparación constante de la comunidad. Eso es lo principal, preparar a la comunidad de manera constante, para que las personas tengan una buena respuesta y la capacidad de respuesta de la comunidad en su global sea la más adecuada y propicia para poder en el fondo evitar mayores pérdidas o mayores muertes en un evento como este. Bueno, la estadística demuestra que el 52% de los tsunamis registrados en el mundo son originados en Chile, ¿ya? Es importante destacar también que para que un sismo tenga potencial de tsunamigénico, este debe presentar magnitudes superiores a 6,5 de la escala Richter, hipocentros superficiales menores a 60 kilómetros y epicentros oceánicos cercanos a la línea de la costa. La combinación de estos factores determina que el ámbito de tsunami a la costa sea un fenómeno complejo y que la altura máxima de inundación o la cuota de inundación se diferencia de manera considerable a lo largo del borde costero. ¿Ya? En la página de ONEMI uno incluso puede tener acceso a los planos o los lugares o las zonas de inundación de todo el borde costero de Chile. ¿Ya? O sea, hay información que ya de un tiempo hasta ahora ha estado más patente para poder también tomarla como un recurso para decir, ok, yo estoy en este lugar, estas son las zonas a las que yo debo evacuar ante un riesgo de tsunami. Uno siempre llama a la calma en el sentido de evitar evacuar, pero esto es un criterio de evacuación, ¿ya? El estar viviendo o el ubicarse en una zona donde existe un riesgo de tsunami, para también tomarlo en cuenta. Amenazas hidrometeorológicas. La gran extensión latitudinal de Chile trae como consecuencia que el país posea una amplia gama de climas, asociado a la circulación atmosférica y oceánica que generan desde los climas subtropicales y áridos del norte hasta los subpolares y polares en el extremo austral, así como también permite la existencia de una variada morfología condicionada por la estrechez del territorio, con altitudes que varían entre los 0 y los 5.000 metros sobre el nivel del mar, y en apenas 300 kilómetros de ancho promedio. Así los ríos que influyen desde la cordillera de los Andes hacia el mar tienen un alto potencial erosivo. O sea, Chile es un país largo, pero es un país que hay lugares que tienen hasta 300 kilómetros de ancho, ¿ya? O sea, eso también implica que seamos tan angostos en algunos tramos de Chile que va a generar efectos muy dañinos y muy complejos hacia la comunidad. Bueno, los sistemas frontales sucesivos e intensos que afectan principalmente a la zona centro-sur del territorio, con periodos lluviosos entre 6 y 8 meses al año, son la principal amenaza hidrometeorológica del país, por cuanto desencadenan un conjunto de procesos asociados tales como el desborde de cauces y sus consecuentes inundaciones, anegamiento especialmente en zonas de bajas pendientes y deslizamientos aluviones y avalanchas de nieve en la zona cordillerana. También se debe mencionar que las zonas del altiplánico del norte de Chile y norte grande de Chile son frecuentemente afectadas por precipitaciones convectivas intensas y inundaciones durante la época estival, que generan aluviones y desbordes de cauces e inundaciones que impactan localidades del altiplano y precordillera, haciendo sentir su efecto también en la depresión intermedia y la zona litoral del norte grande. No solamente el norte grande de Chile, sino que también hasta la zona de acá. A mí me tocó trabajar en una época en alta cordillera, en la tercera región, en época de invierno, de invierno altiplánico, invierno boliviano, que también se le conoce como ese nombre. Y de verdad es algo bien potente y bien complejo de poder dimensionar. O sea, el nivel de agua que existe, el nivel de nevaciones que existe en esa época es bastante complejo. Hay veces que no, incluso lo que se puede preparar como respuesta queda pequeño ante la ocurrencia de un evento como tal. Bueno, todos los procesos anteriormente mencionados se ven agravados en aquellos años con manifestación del fenómeno climático del mundo.
oscilación del sur que genera un aumento de la temperatura superficial del Océano Pacífico frente a las costas de Chile, incrementando las precipitaciones del territorio. En el caso contrario está la corriente de la Niña, la cual produce un enfriamiento de la temperatura superficial del mar, disminuyendo las precipitaciones y generando sequías en gran parte del territorio nacional, lo que se traduce en emergencias agrícolas, incremento de los incendios forestales, entre otros. Y chiquillos, esto ha sido por la clase del día de hoy. Nos vemos en la clase grupal. Que tengan un buen día. Hasta luego.